Hola, ¿cómo están? Yo soy Cata Delía y esto es Transición 2030, el programa de la transición energética en contexto de cambio climático de acá de esta casa de A24. Y hablando de transición energética, vamos a seguir escuchando hoy a las empresas. ¿Qué están haciendo para tratar de reducir las emisiones, para dejar de contaminar tanto? Hay muchas empresas que han avanzado tanto, que han logrado distintas certificaciones, por ejemplo, empresas B, donde claramente tienen un impacto en lo social, en lo ambiental, en lo comunitario, en la circularidad. Las vamos a escuchar. Hoy vienen algunas empresas que tienen más de 100 años de invitadas y que se han adaptado a todos estos nuevos tiempos. Bueno, los vamos a escuchar. Ya ha cambiado el concepto para muchísimas empresas de qué es ser una empresa. Hoy, acá en Transición 2030, seguimos trabajando la transición energética. Bienvenidos. Estamos sumergidos en una emergencia climática global. Los efectos del cambio climático son innegables. Guadalupe River didn't rise, it ripped lives. Seguimos acá en la cumbre climática mundial en Dubái. El cambio climático ya está en la actualidad y lo vemos con las 9 olas de calor que tuvimos en el último verano. Have language on fossil fuel in our final agreement for the first time ever. Nuclear energy is low level radioactivity. It's not dangerous. Nuestro país cuenta con un gran potencial para la transición energética. Tenemos una de las reservas más importantes de litio del mundo, grandes extensiones para energía eólica y solar, caudalosos ríos y lagos para la actividad hidroeléctrica y un reservorio de gas para abastecerse y exportar. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. El desafío está a la vista y la necesidad es urgente. El futuro es nuestro y debe ser sustentable. Y nuestra primera invitada de hoy es gerente de sustentabilidad de una empresa que tiene más de un siglo y que están del otro lado ustedes y saben de qué empresa estoy hablando porque es la gerente de La Anónima y está aquí con nosotros Natalia Bernasconi. Gracias por venir, primera vez en el programa. Sí, hola Catalina, gracias por la invitación, primera vez en el programa. Bueno, como siempre me gusta preguntar qué es La Anónima, que le cuentes un poco a nuestros televidentes, siempre hay algún distraído que no conoce a la compañía y está bueno además escuchar de boca de ustedes qué significa la compañía. Bueno, en La Anónima decimos que somos mucho más que un súper. Son 117 años que está ligada a la empresa del supermercadismo, quizás la conocen muchos por los supermercados del sur, pero decimos que somos mucho más que un súper porque más allá de las sucursales tiene otros negocios, como por ejemplo tiene frigoríficos, tiene la tarjeta La Anónima, tiene centros de distribución, un centro de panificados, una base de transferencia, un centro de feteados y todo eso es La Anónima. Ahora bien, una empresa tan anciana como La Anónima se tuvo que adaptar a los nuevos tiempos, ¿no? Porque entiendo que cuando empezó La Anónima no se hablaba de cambio climático, no se hablaba de sustentabilidad, por lo menos no eran palabras que estaban instaladas en la agenda pública y sobre todo, entiendo, en el ámbito empresarial. ¿Cómo fue ese cambio, esa mutación y además de generación en generación, de pasar de fundar una empresa en un contexto y llegar a el 2025 donde ya nadie puede negar que existe el contexto del cambio climático y que hay que ir hacia una transición energética? Vos hoy tenés el puesto de gerente de sustentabilidad. ¿Qué pasó en el medio de la empresa? ¿Qué pasó? La empresa fue evolucionando, como vos decís, con el tiempo, con el contexto, y se fue ayornando, ¿no? Es una empresa que quizás no fue concebida desde la sustentabilidad, pero acompañó su forma de hacer negocios. La empresa está presente en 89 localidades, sí, en 10 provincias, en 89 situaciones distintas, contextos distintos. Entonces, lo que decimos es que en realidad no se llamaba sustentabilidad, pero se gestionaba de esa manera. ¿Por qué? Porque es una empresa, como vos dijiste, a donde vamos a pasear cercana. Entonces siempre tuvo a las personas en el centro. Eso generó vínculos de confianza, como decirte, no sé, con los proveedores tiene vínculos de más de 30 años
sin un contrato comercial. O sea, hace 30 años que mantiene muchos de sus proveedores. Ejemplo de antigüedad y no tiene un vínculo comercial o un contrato. Sí. Con su gente, bueno, tenés una variedad multigeneracional, desde, no sé, 45 años en la empresa, recién empieza, bueno, yo estoy hace 3, que tomó esa o sea, sos formalidad, nueva. soy nueva. Y también otro lado que se vincula es que siempre cuidó del medio ambiente, esto que vos decías, la transición energética, fue acompañando con eso la tecnología. Antes de que se hablara de cambio climático, claro, de transición energética, ¿en qué sentido? Mira, si vos pensás en el súper, ¿qué pensás? En la bolsa plástica, ¿no? Sí. Cuando voy al súper hago mis compras y ¿cuánto plástico de un solo uso ponías en el mercado? Un montón. Bueno, el dueño de la empresa fue quien trajo la idea de decir no va más la bolsa plástica. Eso al principio fue raro, fue resistente porque vos decís, pero es algo cómodo para mí, ¿dónde llevo mis compras? Esto no fue ahora. No, hace más de 20 años. ¿Hace más de 20 años dijo sí, no usemos bolsa de plástico? Sí. Mira. Y quizás en ese momento, hoy es más común o lo escuchás un poco más, Sí. en ese momento fue un cambio. Claro. Y así un sentido, porque si vos ibas al sur donde hay mucho viento, que veías las bolsas y dónde estaba el logo de la empresa, ahí. Entonces, atenta, la empresa dice, algo hay que hacer. Entonces es cuando decide, bueno, desterramos la bolsa y le damos o las cajas de cartón, reutilizamos el embalaje, o pueden traer las bolsas de sus casas o les disponibilizamos una bolsa reutilizable. Esa bolsa es una empresa B certificada. Mirá qué interesante. Nosotros somos una reciente empresa B certificada. Te hago una pregunta desde la ignorancia total, pero ¿tiene algo que ver esa mirada del dueño de la empresa, que quizás lo vio antes que otras compañías, lo de las bolsas, que estén ubicados muchos de los supermercados en contacto con la naturaleza? Claro. Digamos que no existen empresas exitosas en sociedades que fracasan, eso lo tomamos de Naciones Unidas. Digo, por las ubicaciones de la anónima, ¿no? Claro, y esa sociedad, ¿de qué vive? Del turismo, y ese turismo donde está implantado en una naturaleza que justamente le permite hacer uso desde esa perspectiva. Entonces ya te empatizás distinto con el medio ambiente. Entras a San Martín de los Andes, por ejemplo. San Martín de los Andes, Puerto Madryn, ¿no? Son lugares donde uno está acercando a la naturaleza. Entonces, esa empatía claramente es entender dónde estás radicado, ¿no? Entonces, ¿cómo podés contribuir como empresa? Eso sin duda fue un puntal. Bien. Y hoy vos sos gerente de sustentabilidad hace 3 años. ¿Hace cuánto existe ese puesto en la compañía? Y contale un poco al público ¿de qué se ocupa, por lo menos en la anónima, un gerente de sustentabilidad? Bueno, un gerente de sustentabilidad hace que el negocio, como parte del propósito de la anónima, es acercar un futuro mejor. Entonces, un gerente de sustentabilidad genera condiciones para que eso suceda. Lleva esa forma de hacer negocios a todas las áreas. ¿Esto qué es decir? Una empresa, por su naturaleza, claramente tiene que generar una rentabilidad, pero no a cualquier precio. Entonces, cuidando de las personas y del medio ambiente. El rol de la compañía, ya te digo, históricamente, por esto que veníamos charlando, tiene en su ADN esa forma de gestionar. Pero al momento de formalizar, decide hacerlo de manera sostenida y es cuando se crea el área, ¿no? ¿Y qué se elige? La metodología de +B. Una empresa B es aquella que tiene la convicción que quiere hacer negocios de esta forma, cuidando de las personas y del medio ambiente, con un propósito, que en nuestro caso es acercar un futuro mejor, midiendo su impacto. Y no solo lo deja en la declaración, sino lo lleva a la práctica. Para llevarlo a la práctica vos tenés que tener todos los años planes de trabajo asociados. Mi área lo que hace es generar condiciones para que esos planes estén en todas las direcciones de la compañía. O que atraviese todo lo que se hace. De negocio. Todo lo que dijimos, somos mucho más que un súper, todo eso todos los años presenta su plan. Y por ejemplo, ¿en qué vos ves que ha mejorado el impacto de la anónima en cuidar el ambiente? Sin dudas todo lo que es residuos, gestión de residuos, ha llevado al nivel de ya separar todos sus residuos, reciclarlos, tiene puntos verdes donde hacerlo con sus clientes. Ahora estamos poniendo en práctica recientemente un proyecto muy interesante que tiene que ver con una estación de reciclado. Ah, ¿cómo es eso? Esto es así, está implantado, fue el lanzamiento en el shopping de Neuquén, donde con un aliado que es otra empresa B certificada como Uplaza, se implantó esa estación. El cliente, el transeúnte o el que vaya al shopping puede llevar cualquiera de sus plásticos.
todos los plásticos los podés llevar ahí. Viste que a veces cuando vos haces un punto ¿Solo verde, los clientes de la Anónima? cualquiera que pase y vea la estación Sí. puede llevarlo. Ahí lo recibe una persona, que ya es un primer diferencial. Esa persona te invita a que haces una aplicación. Si vos podés llevar, no sé, desde la funda de tu celular, las botellitas, lo que vos quieras de plástico, te dice cuál es tu impacto. Sí. Y te motiva a que vos vuelvas con algún descuento que vos puedas adquirir a partir de eso. Pero sobre todo lo más importante es que vos seas consciente del impacto que evitás al llevar tus plásticos y que vuelvas. O sea, sería una especie de no solamente cuidar que se hace con el plástico, sino también de concientización ciudadana. Exacto. Sobre el uso de plástico nuestro. Sí, y lo mejor, ese plástico se separa en los 7 tipos de plásticos existentes y se reinserta en economías circulares. Ah, mira qué interesante. Plan ¿Cómo B, sería eso? Vuelve a ser envase. Poner, decir un envase, vuelve a ser el mismo envase. Sí. Lo toman los recicladores locales. Siempre buscamos que sea un reciclador local o si no utilizar logísticas inversas, no crear logísticas nuevas. Y plan B, bueno, vuelve a ser otra cosa, ¿no? Lo que conocemos maderas plásticas u otro tipo de plásticos. Pero eso hoy está implantado en Neuquén, próximamente esperamos tenerlo en Bariloche. Y bueno, y esa forma, si también los residuos de las trastiendas se destinan ahí, lo que era residuo pasa a ser un material plástico, o sea, se le pone en valor. Entonces, eso en materia ambiental, medir tu huella de carbono en materia ambiental. A ver, ¿cómo lo trabajan? Bueno, se empezó, por supuesto, con alcance 1, ¿no? Entendiendo cuáles son las propias emisiones, después con alcance 2. Contale al público, a mí, aunque lo repitamos todo el tiempo en este programa, el público se renueva y siempre está bueno aprender todos juntos. ¿Cómo se mide la huella de carbono, qué es y cómo lo hace la Anónima? Bueno, la huella de carbono se divide en diferentes alcances. El alcance 1, que tiene que ver con las emisiones propias, las instalaciones fijas y refrigeración. El alcance 2, que tiene que ver con las indirectas, con la electricidad. Y el alcance 3, que tiene que ver con el transporte. Eso lo fuimos de una forma gradual, lo fuimos amplificando y podemos saber dónde tenemos los puntos de dolor y dónde tenemos que trabajar. Que básicamente es medir cuánto contamina. Exacto, cuántas son las emisiones de dióxido de carbono que genera la Anónima a partir de estas formas que te comentaba recién. Qué interesante eso. Sí. ¿Y eso es nuevo? Eso lo hicimos, en realidad no es nuevo, se viene llevando hace años. En etapas. En etapas, exacto. Y la línea de base la establecimos el año pasado para poder establecer cada año objetivos de mejora, ¿no? Estos planes que yo te comentaba al principio se vinculan con esto y tienen que impactar positivamente en generar menos emisiones. Claro. ¿No? Si vos cambias luminarias, cambias equipos de frío, reinventás los recorridos, sos más eficiente en el transporte. Vos pensás que llegamos a 89 localidades. Es un montón. Es un montón. El desafío ahí es enorme. La tecnología muchas veces no acompaña el contexto, entonces tenés que ser innovador, pensar dónde sí, ¿no? Y eso es lo que vamos trabajando todos los años con los equipos. Y Natalia, ¿qué hacen con los desperdicios de los alimentos? Desperdicio de alimentos es un eje estratégico para la compañía, porque desde el retail podemos hacer un montón de cosas y el cliente, ¿sabés que hicimos una encuesta y también lo identificó como un tema clave? Porque es una ironía, ¿no? Que en un mundo con tanta hambre, digamos que el desperdicio de alimentos sea responsable también del cambio climático, porque digamos que es algo que termina desechando y generando emisiones. Es terrible esa contradicción. Tema de otro programa, pero la verdad es terrible que se tiene que... Hay desperdicio de alimentos con hambre. Sí. Es increíble que el desperdicio de alimentos sea un emisor, pero es una realidad. Bueno, en la Anónima lo que hacemos es, bueno, primero evitar desde base cero, ¿no? Hacer una compra eficiente de mercadería, que obviamente se cuiden los vencimientos en la base de transferencia, que es donde se arma el pedido, por decirlo de alguna manera, los centros de distribución donde llega intermedio y la sucursal a donde llega finalmente. O sea, muy atentos a la fecha de vencimiento. Eso es clave, es línea de base, ¿no? Porque obviamente eso también te impacta en tu negocio si vos desperdicias ese tipo de alimentos. Una vez que llega, tenemos identificado a 40 días, a 10 días, según si es un alimento seco o perecedero, cuál es la situación para estar alertas y empezar a activar ofertas comerciales. Si vos vas a la Anónima, a cualquier supermercado, vas a ver que estamos en alianza con un programa de Nación que se llama Valoremos los Alimentos, una etiquetita verde, donde vas a ver a convivir en la góndola de origen, que le decimos nosotros, ponele que vas a buscar un lácteo, vas a ver un lácteo de un precio y otro que está muy agresivo más abajo. Decís, mucho más barato. Mucho más barato. Sí. Está claramente cuál es su fecha de vencimiento. Está que por vencer. Exacto. Pero tenés un margen
bastante amplio más allá de la fecha. No es que es mañana. No, no. Ah, está claramente buenísimo. no. O sea, bajan el precio de lo que esté más cerca de vencer. Exacto. Y después, nosotros en 48 horas tenemos que retirarlo de la góndola y Sí. claramente eso se puede rescatar y donar. Entonces tenemos alianzas Sí. con las ONG para poder hacer un rescate y entregarlo al Banco de Alimentos. Eso lo tenemos en todo el país, tanto alimentos que son secos como perecederos. Entonces, de manera inmediata vos evitás, ya es polémico, ¿no?, arrojar un alimento a la basura y le das un valor para la gente, el que lo compra como cliente en consumo próximo o el que lo recibe como destinatario en donaciones. Ah, está buenísimo. Ahora, Natalia, vos me decías que entre todas las patas que trabajan desde el equipo de sustentabilidad de la Anónima, estaba este punto de reciclado donde uno puede llevar plásticos, ¿no? Sí. Que es algo que ustedes dicen, nosotros trabajamos para, de alguna manera, lo digo yo, educar al consumidor, Sí. ¿no? Ahora, te hago la pregunta a la inversa. ¿Hasta qué punto la demanda de los consumidores, que entiendo por todas las entrevistas que hemos ido haciendo con distintas empresas, empieza a cambiar y ya el consumidor te pide, no quiero bolsa de plástico? ¿Hasta qué punto esa demanda también ha influido en las decisiones que toman desde el área de sustentabilidad de la Anónima para seguir creciendo en este área? Mira, te sumo no solo el consumidor, sino también la cadena de valor. A ver. Porque algo que no te conté es que la estación que tenemos ahí en Neuquén lo hacemos de la mano de un proveedor. Y la otra estación que va a abrir de la mano de 5 proveedores. 5 proveedores que compiten en el mercado y que ahí se unen. Lo que hacemos es mapear. Nosotros hacemos encuestas Sí. a los diferentes clientes y consumidores y nos dimos cuenta, y de la mano de Buplaza en este caso, que fue el socio para crear la estación, el cliente dice que tiene intenciones o el usuario tiene intenciones de reciclar, quiere hacerlo pero no tiene dónde. Y si tiene dónde, a algunos les gustaría un premio, ¿no? Mira, Que en este un caso premio. es la recompensa. Claro, Sí. ¿cómo me motivás para que yo recicle? Ok. Esa era otra, son todas diferentes voces, ¿no? Sí. Entonces, entendíamos que esta solución reunía todas esas voces. Ustedes hicieron encuestas. Eso lo hizo Buplaza. Sí. Nosotros levantamos. Aparte, nosotros hacemos encuestas y nuestros clientes también se ven muy afectados y sensibilizados por el tema residuo y reciclado. Bien. Entonces, pensando como también actor, porque somos todos en la cadena, nosotros está la empresa que tiene el producto, nosotros lo disponibilizamos y el usuario también es responsable, ¿no? Nosotros somos responsables de nuestros propios residuos. ¿Cómo podemos nuclear todo? Esa solución nos parecía ideal y encima respondía a esa encuesta que te decía que hizo Buplaza, decir, bueno, ¿por qué no reciclas? Y porque no tengo dónde, porque no tengo un premio, porque no estoy seguro de dónde llega. Eso es otra, la desconfianza. Acá sabemos, podemos trazar a partir de la aplicación dónde está ese residuo y dónde termina. ¿Y les han preguntado? Sí, preguntan dónde termina. Porque muchas veces es desmotivante cuando vos separás y termina en el mismo lugar o termina en un basural, ¿no? Es como que termina siendo contraproducente a tu esfuerzo, por decirlo de alguna manera. Y, Natalia, todo este camino, que entiendo que viene hace rato por todo lo que vos estás contando, es parte de la explicación por la cual ustedes logran, desde la Anónima, la certificación de empresa B. Contanos un poco qué significó eso para la empresa, qué significa tener esa certificación y hacia dónde van también. Exacto. Bueno, la realidad es que, como veníamos hablando, es una empresa que tiene 117 años. 117 años de trabajar de esta forma naturalmente. Pero entendíamos que había que dar un paso más y escalarlo a decir, bueno, quiero ir hacia la excelencia sin despegarnos de nuestra realidad, porque es lo que no te conté, nosotros tenemos 2 programas emblema que tienen que ver con educación y alimentación. Miramos el mundo con una agenda hacia donde queremos ir, que es la mejora continua, pero no dejamos de atender la realidad local. La urgencia. La urgencia. Entonces, cuando llegamos a ese momento dijimos cuáles son los altos estándares, con qué metodología nos sentimos cómodos, y fue lo de Empresa Más B. ¿Por qué? Porque teníamos un propósito, porque tenemos esos vínculos de cercanía con la gente, porque cuidamos el medio ambiente, porque medimos el impacto. Más allá de eso, el tercer independiente era B-Lab, que entendíamos que nos podía certificar, y cambiamos el estatuto.
eso también habla de hacia dónde quiero ir. Cambiar el estatuto significa que indistinto quién te gobierne, esa forma de gestionar tiene que continuar. Eso quería preguntar, ¿qué significaba? Eso significa. O sea, trazaron un camino a largo plazo de ir subiendo pasos hacia ser cada vez más sustentables. Una mejor empresa para Sí. el mundo, que es lo que comulga Sistema B Internacional, ¿no? No ser la mejor del mundo, pero sí mejor para el mundo. ¿Y qué significó para todos los empleados de la Anónima? Vos notás que, vos decís, bueno, justamente tu área trabaja para que sea transversal, Sí. esta forma de trabajar, de producir, de vincularte para adentro y para afuera, pero entiendo que en las compañías siempre conviven diferentes generaciones, Claro. diferentes miradas. ¿Cuesta mucho ese cambio cultural, ese avance también? Porque las cosas, incluso para todos nosotros, nos vamos informando, van cambiando. La verdad es que fue tan genuino, pero porque se tomó su tiempo en madurar. Y fue, cada generación la interpeló de una manera distinta y fue un recontra motivador, Catalina. No sabes lo que fue, porque cada uno desde su lugar, lo primero que hicimos fue generar condiciones y trabajar con ellos para ver, vos desde tu lugar, desde tu posición, ¿qué podés aportar? Primero tener que entender qué es triple impacto y por qué vos sos parte de este proyecto. Que no lo vean como un proyecto que va en paralelo a la compañía o la compañía lo hace porque es buena, porque quisiera, no, porque realmente es una forma de hacer negocios y es lo que nos permite sostenerse en el tiempo. ¿Y cómo lo podemos comprobar? La última encuesta de clima nos dio 8.6 de 10 en estar conformes en trabajar en una empresa como la Anónima, pero 9.2 en trabajar orgulloso de una empresa que gestiona el triple impacto. Mira, Entonces, o sea, está la demanda del empleado. Exacto. Entonces ellos pueden, son escuchados, hay una red social Sí. que se llama World Vivo, donde son Que es 89 interna, localidades, claro. X distante. Sí. Bueno, publican ahí lo que hacen en triple impacto. De hecho, Mira. ahora estamos en pleno festejo. Y bueno, la empresa les hizo un obsequio, que es una botella reutilizable, bueno, donde les agradece a cada uno por su aporte. Bueno, suben fotos, festejan, muestran. Entonces te das cuenta cómo realmente se siente como un logro de todos. No es el área de sustentabilidad. Hoy mi área tiene el rol que vos me preguntabas al inicio, ¿no? Del gran coordinador, por decirlo de alguna manera. Pero más allá de que sea un compromiso que nació en el gobierno, que eso es buenísimo porque genera condiciones para que después pueda fluir, cada uno lo lleva desde su puesto de trabajo y eso es lo que te va a generar la sustentabilidad. Natalia, tenemos que ir cerrando y te agradezco tu tiempo, pero me gustaría preguntarte si tienen alguna meta en el largo plazo bien definida, digamos. Bueno, el año que viene y después en 10 años, Sí. ¿qué pensaron en cuanto a cuidar el medio ambiente, pensando en el contexto mundial y cómo se aceleran las cosas también, ¿no? No, sí, el tema de medio ambiente, nosotros tenemos metas de residuos, Sí. ir aumentando la reciclabilidad de residuos, también el reuso de agua en la parte industrial, Sí. es un porcentaje que queremos ir aumentando, y lo mismo esperamos que nos acompañe el contexto, ¿no? Lo que es abastecimiento de energías renovables. Estamos trabajando mucho en eso, estamos sinergizando con otras compañías, porque hoy es un porcentaje que nos gustaría que aumente cada vez más, pero no queremos ir por la compensación, queremos ir por la reducción. Entonces estamos Ok. indagando, por ejemplo, en cambios de gas, de refrigerantes, para que sean menos impactantes, para que sea una reducción genuina. ¿sí? Una reducción de utilización, de uso de combustibles fósiles. Exacto, de menor uso o de gases contaminantes, ¿no? Que sea menos impactante y que eso sea positivo en tema de emisiones. El desafío. Ese es el gran desafío, pero bueno, para eso tenés que estar ayornándote y también que se den las condiciones, ¿no? que haya disponibilidad en el mercado. Natalia, muchísimas gracias por venir y por toda la explicación de lo que están haciendo. Nos gusta siempre volver a invitar a las empresas y que nos cuenten en qué avanzaron, ¿no? Como una especie de accountability, de rendición de cuentas. Así que seguramente te vamos a volver a escuchar. Bueno, gracias. La verdad que es un lujo estar acá y un placer poder contar todo lo que está haciendo la Anónima. Y claro, vamos por más. Gracias. Y en este caso vamos a volver a recibir a una empresa que trabaja y centra sus actividades también en la sustentabilidad. Ya han venido. Nos encanta además volver a escuchar, al igual que con Natalia de la Anónima, a una mujer a cargo de toda el área de sustentabilidad. En este caso estamos hablando
de la empresa Natura. Y vuelve con nosotros Paola Nimo, que es la gerente de sustentabilidad de Natura. Gracias, Paola, por venir. Muchas gracias, Cata. Nos encanta este espacio, así que muchas gracias por la invitación. Me estabas contando fuera de cámara que vos cuando viniste la primera vez, viniste posparto, como estoy yo ahora. Exactamente, así que te abrazo, te entiendo, sé lo que estás pasando. Hay que hacer mucha empatía en estos momentos, porque tenés muchos roles que cubrir. Sin dormir. Sin dormir, sin dormir. Bueno, has desarrollado la tarea de gerente de sustentabilidad sin dormir, lo cual es bastante difícil. Sí, y un poco, si querés, voy contando qué es Natura para los que no conocen. Claro que sí. Nosotros somos una empresa de origen brasilero que nació hace 56 años. 56 años, es un montón. Y hace 31 que está en Argentina, promoviendo el bienestar bien. Contá qué vende Natura. ¿A través de qué? Al distraído. ¿A través de qué? De productos cosméticos, ¿sí? Nuestro corazón es la venta directa, o sea, que da oportunidades a muchas mujeres de poder tener y lograr su independencia económica. Y también esto de promover el bienestar bien, está muy enlazado a lo que hoy estamos hablando, porque el bienestar bien quiere decir, para Natura, es el bienestar con uno mismo, con el otro y con la naturaleza y el todo que lo rodea, que es un montón. Esa relación armónica es justamente un poco, escuchando lo que estaban hablando con Nati, tipo, en esto de la crisis climática, nosotros decimos que hoy por hoy hay un colapso, ¿sí?, de todo lo que se está viendo en el contexto del cambio climático, que decimos que también viene a raíz de una crisis de las relaciones. A ver, ¿cómo es eso? Me interesa. Nosotros decimos de que con todos los estudios que viene llevando a cabo Natura, hay una crisis en las relaciones porque el ser humano siempre se planteó como por fuera de la naturaleza, no siendo parte de la naturaleza. Y a la naturaleza la veía, ¿sí?, como este stock para consumir, para explotar. Por afuera y por arriba también. Exactamente, exactamente. Y un poco lo que Natura, desde el inicio, tipo hace 56 años, sin saber que era la palabra sustentabilidad, empieza a buscar estas soluciones para poder crear esas relaciones armónicas con los seres humanos, consigo mismos, con el otro y con la naturaleza como un todo. Entonces es todo lo que estamos viendo, es que este contexto hace que lo que estamos viendo, ¿no? O sea, el año pasado, 2024, 1,55 grados subió la temperatura. Terrible. Pasó el umbral que se había acordado en París, ¿sí? Vemos que también hay crisis en la parte social, ¿no? Tipo como que hablaban, ¿no?, de la parte de alimentos. La desigualdad también, ¿no? La es como desigualdad, que la crece salud. la porción de los ricos más ricos, pero son cada vez menos, y también aumenta la pobreza. Totalmente. La violencia de la desigualdad. Exactamente. Estamos viendo la salud, ¿no?, tanto física como mental, que también hay una crisis en la salud. Y por otro lado, lo que se está registrando, hay más de 150 fenómenos en el mundo que no tienen tipo ningún precedente, ¿no? O sea, no hay precedentes en estos contextos, y lo que vemos es que estos 150, 100 están en América. Un poco lo que decías de la desigualdad. 100 están en América, estamos hablando de fenómenos que han aparecido a raíz del cambio climático. Exactamente. Naturales sin precedentes. Como Bahía Blanca. Sí. ¿Sí? Inundaciones en Bahía Blanca, todos los incendios que vemos en el sur y en el norte. Todo esto nosotros lo que estamos viendo es que nos llamó... En Brasil también, ¿no? En la Amazonia, o sea, el bioma de la Amazonia, lo que estamos viendo, o sea, un poco el año pasado, ¿te acordás que te contaba lo importante que es la Amazonia para el mundo? O sea, por eso que Natura también concentra un montón de su actuar ahí, porque sabemos el potencial que tenemos cuando concentramos nuestros esfuerzos. O sea, lo que vos estás diciendo es Natura siempre trabajó con cuidar la casa que habitamos y vivir en comunidad, pero ahora lo están mirando ya con preocupación al contexto en el cual nos insertamos. Exactamente. Nosotros teníamos una visión 2050 que la habíamos elaborado en el 2014. Sí. Y este año nosotros nos propusimos revisitar esa visión y profundizarla. Tenemos una visión 2030 que no la cambiamos, ¿sí? Que es, pero 2030 ya estamos. Ya estamos. Y sí, estamos 2025, 2030, 5 años. Es un abrir y cerrar de ojos. No llegamos además en el mundo, no llegamos a los objetivos trazados. Este programa va a tener que cambiar de nombre. Al 2050, tipo, pero sí lo que estamos viendo es que empezamos a trabajar un concepto que alguna de las prácticas que ya tiene Natura le da el fundamento para decir, y el anclaje para decir, podemos ser y soñar con ser una empresa regenerativa.
¿sí? Nuestra visión del 2050 tiene como eje transversal la regeneración. Sí. Porque lo que Contá un decimos, poco qué es la regeneración. bueno, sustentabilidad, todos tenemos claro que es mantener los recursos para las generaciones futuras. Sí. ¿Qué es lo que Natura está viendo? Que eso ya no es suficiente, ¿sí? No es suficiente compensar, ¿sí? Y lo que hay mucho que se dañó, que el hombre dañó, hay especies que se extinguieron, ¿sí? Y es lo que vemos es que es como un momento de curar, ¿sí? Y esto de regenerar, hablamos de curar, ¿sí? De así como está muy en la práctica agrícola, ¿sí? Que las plantaciones regenerativas, ¿sí? Lo que también vemos que hay que hacer también regeneración social. Y esto es dar capacidades, porque cuando vos das capacidades las personas pueden desarrollarse. Y eso es un poco la propuesta que tenemos en nuestra visión 2050, ¿no? Tenemos por un lado, esto que te decía, compensar ya no es suficiente. Nosotros medimos la huella de carbono desde el 2007. O sea, Contá qué es. Se lo pregunto a todos. Se lo pregunté a Nati, pero me interesa. Después viene Siemens, que también nos van a explicar en detalle, pero me interesa que cuentes un poco. es medir toda nuestra cadena de valor. Desde que, voy a hablar desde la Amazonia, ¿sí? que cae el fruto y lo recuperamos, lo recolectamos con comunidades de Amazonia, Sí. hasta que eso se convierte en un producto, hasta que llega a los países, hasta que el consumidor lo tira en su basura y eso cómo termina, ¿sí? Para nosotros en la circularidad, pero en otros lugares puede ser en un basural. Nosotros trabajamos mucho en el eje de la circularidad y es por eso que tenemos un montón de alternativas para eso. ¿Cómo es el eje de la circularidad? Perdón que te lo vuelva a preguntar, pero el público se renueva y además quizás vos estás muy familiarizada con eso, pero no sé si es a nivel masivo que se trabaja Total. de esa manera. ¿Qué es? Algo que es interesante para contarte, Cata, nosotros estamos en el Lollapalooza, ¿sí? Mira, ahí está. Como marca, Sí. y hacemos una encuesta. El festival de música, por si hay algún distraído. Exactamente, el festival de música más importante Más que importante, tenemos en sí. Argentina. Bien, las mejores bandas. Y ahí hicimos una encuesta, ¿sí? Que ahí está el público joven también, que es interesante escucharlo. Sí. Y en el- Vimos, hace unas semanas vinieron de los vasos sustentables también, que trabajaron en Lollapalooza con eso, que cada uno lleve su propio vaso y no haya Residuos plásticos Residuos, de sí. único uso. Y el Natura ahí, ¿cómo influye? nosotros estamos ahí justamente dando esto del maquillaje, ¿sí? Sí. Porque somos una empresa de cosmética, pero también llevando las causas, ¿no? También pusimos un árbol para que la gente pueda soñar en esto de la regeneración. Y Mirá. era hermoso O leer. sea, plantaron un árbol. No, era un árbol de maderas recuperadas, Mira. ¿sí? de justamente de lluvias. Sí. Y tenían nuestros envases, que los envases eran de todo día, justamente para contar que este año tenemos la primera producción de todo día, que son unos hidratantes de cuerpo, que el plástico es PET reciclado 100% de Argentina. Eso es la circularidad. Exactamente. Lo que hicimos fue recuperar 290 toneladas Sí. de botellas, etcétera, tipo de un montón de plástico PET, ¿sí? Sí. Y ahí lo hicimos con una cooperativa de recuperadores. Mira. O sea, damos trabajo a recuperadores urbanos que tienen un rol fundamental, ¿sí? En lo que es la sociedad. Dimos también una tasa mayor de reciclaje en el país, que también es algo súper importante, porque hay que trabajar en eso. Y por otro lado, se producen en Argentina, cosa que evité huella de carbono de traerlo de Brasil. Entonces ahí tenemos un ejemplo de circularidad, ¿no? Un ejemplo de que podemos hacer soluciones. Reducir que venga todo de Brasil, sino que haya cosas desde acá Y que- entonces hay menos contaminación. Hay menos huella de carbono, Sí. pero también estuve utilizando, ¿sí? Envases que podrían estar en un basural a cielo abierto, hoy son parte de mis envases. Lo Eso- mismo que utilizaste vuelve a ser utilizado. Más allá de eso es una botella de plástico de bebida que cualquiera pudo haber utilizado, Sí. debes de tirarla, Sí. lo que hicimos fue recuperarla y colocarla en nuestros envases para darle una nueva vida. Está buenísimo. Que eso es evitar, a nivel global, en Natura, estamos evitando más de 5.000 toneladas de residuos. Es un montón. Es un montón. Ahora, Paola, pienso en el Lollapalooza, que es un público más joven por lo general. ¿Cuál es la respuesta? Y ahí quería ir. ¿Qué vimos en el público de Lollapalooza? Que el 34% estaba preocupado por la crisis climática. Mira, Que en el 2023 habíamos hecho la misma encuesta y estaban más preocupados por violencia de género.
Y este año... y Todas no es menor. urgencias. Exactamente, todas urgencias, pero no es menor todo lo que te conté de los fenómenos naturales sin precedentes. O sea, la juventud también está viendo esto. Y algo que nos asombró es que el 17% ve como un hábito para combatir el cambio climático en el consumo consciente. Mira, Entonces ahí también... una vale- luz de esperanza para la humanidad. Exactamente, y todo también como nosotros las empresas tenemos que brindar esas soluciones y ser vehículo para que esas personas puedan tener esas alternativas de consumo consciente. Ahora, Paola, vos me decías, nosotros, de hecho ustedes lo presentaron acá en este programa el año pasado, tienen la visión 2050, ¿no? Y decís, este año preocupados por todo lo que estamos viendo en el mundo, tanto de fenómenos extremos como de crisis de salud mental, como también lazos que se rompen, volvimos a revisar esas metas. ¿Qué es lo más importante que revisaron y que cambió? Tenemos que hacer como un F5, vuelve Natura acá y dice, bueno, esto lo cambiamos ya. Mira, hace 40 años atrás, Natura crea los repuestos en Brasil como primera empresa brasilera cosmética, dando una alternativa de menor consumo, sí, de materiales, de plásticos y una oferta también más económica. En ese momento, la preocupación del plástico no era la misma que ahora. La Fundación Ellen MacArthur ya declaró de que al 2050 va a haber más plástico que peces en los océanos. No es terrible. Entonces, hay imágenes que son terribles. Son terribles y mismo se está diciendo, ¿no?, de que cada ser humano, más o menos una tarjeta de crédito, comes a la semana. Sí, eso es terrible. Yo se lo decía a Nico, mi pareja, y me decía que él obviamente está preocupado por estos temas, pero la imagen gráfica de comerte una tarjeta de Es crédito muy, por sí, semana es como muy visual. Total. Del sí. microplástico que hay en todo lo que consumimos. En el aire, todo lo que consumimos. O sea, y vos decís va a ser cada vez peor y esto lo tienen que revisar entonces en la visión 2050 de Natura. Un ejemplo así concreto Sí. es, al 2050 Natura se compromete que todos los plásticos tienen que ser de origen renovable y compostable. Compostable. Sí. Bien. Hoy nosotros, ¿qué tenemos? Sí. Que el 89% de nuestros plásticos son de origen de plástico reciclado postconsumo. O sea, ahí tenemos un montón. Tenemos que el 46% es de origen renovable o reciclable. Tenemos que trabajar un montón en estos 25 años. Pero tenemos el norte y sabemos que lo vamos a hacer. Y tenemos ya un tránsito hecho, ¿no? O sea, tenemos más de 100 alternativas de repuestos, tenemos envases con vidrio reciclado, con plástico reciclado, con plástico de origen renovable como la caña de azúcar, ¿sí? Material orgánico como el alcohol. Entonces hay mucho que se está haciendo y por eso como que nos da esa esperanza de decir lo podemos hacer. Pero también somos conscientes que no lo podemos hacer solos. Y es por eso que también estamos trabajando con toda la cadena de valor, con nuestros proveedores, estamos trabajando también en la descarbonización, porque te decía antes, Cata, no es suficiente ya con compensar. Tenés que descarbonizar. ¿Y cómo lo trabajan eso? Hoy por hoy estamos, por ejemplo, en la planta Moreno, ya tenemos un 60% de nuestra planta de origen renovable. ¿Sí? Energía renovable. Energía, sí, de energía renovable. Y por otro lado, esto que te decía, ¿no? Son pequeños ejemplos que te traigo, ¿no? Pero esto de todo día, de poder tomar plástico que se está consumiendo en Argentina, poder hacer que esos sean envases, que no vayan a un basural, dar trabajo a cooperativas de recuperadores, subir la tasa de reciclaje del país, eso hace que sea parte de un proyecto que es de transición climática, ¿sí? Más allá de este propósito que tiene la empresa Natura, ¿vos sentís que el consumidor premia que vayan mejorando todavía más cómo cuidar nuestra casa? Yo creo que el consumidor lo elige. ¿Elige Natura por esto? Yo creo que sí, Natura y todas las propuestas, ¿no? O sea, no estamos solos y creo que tenemos que invitar a todos a sumarse porque no es suficiente que una sola empresa. Hace poquito también lo que me llamó la atención, y no sé si lo viste, es en Cannes. En el festival. En el festival se nombró que Natura es la marca más sustentable. Mira. En 22 países, o sea, eran 880 marcas que competían, 22 países que competían, y salió Natura como la marca más sustentable. Y creo que cada vez más es lindo que una marca latinoamericana, claro, con toda esta trayectoria, que mira a las personas, que mira a las relaciones que hablamos, ¿no? Y mira al planeta y trata de hacer productos que den una alternativa de algo diferente,
empiece a ser tipo mirada y valorada de ese lugar. Creo que hay esperanzas, pero también el consumidor, como decía, ¿no? En el Lollapalooza el 17% de los jóvenes decían solamente consumir estamos haciendo un hábito y una acción para combatir el cambio climático, y creo que ahí está la esperanza. Vamos por más. Siempre. Así que el año que viene volvemos a escuchar a Natura, a ver cómo siguen actualizando. Ahora nos vamos a ver en la COP, seguro. Esperemos que nos crucemos en la COP en Brasil. Muy bien. Muchísimas gracias por venir. Por favor, muchas gracias. Y le acabo de decir, bendito tú eres, porque hoy nos tocó escuchar a dos mujeres al frente del área de sustentabilidad de una compañía. En este caso estamos hablando de Gustavo Guitera, que es Digital Enterprise en Siemens Sudamérica, sin Brasil, y ha venido aquí a este programa. Bienvenido. Gracias, Catalina, por invitarme. ¿Te gusta ver mujeres al frente de áreas, gerentes? Totalmente. En Siemens tenemos un cupo bastante interesante, y no es por una cuestión de cupo, sino porque es realmente competitivo y meritorio, así que acostumbradísimo. Parece una pregunta vintage en el 2025, sí, pero la realidad es que en este programa de Transición 2030 nos cuesta encontrar mujeres al frente de empresas energéticas relacionadas con la transición energética, en sustentabilidad, como charlábamos con Paola y Natalia, quizás hay más, pero después no. No, pero están empezando a ver cada vez más, y sobre todo en transformación y en digitalización, que es parte de lo que yo trabajo todos los días. Estoy encontrando la parte consultiva y la parte más de el entender por dónde ir, viene del lado más femenino, no por el lado, sino por el orden, por el método, por todo lo demás, ¿no? Entonces, somos muy disciplinadas. Y ordenadas, entonces eso nos ayuda un montón a trabajar y a acelerar un poco todos estos conceptos, digamos, ¿no? La implementación. Bueno, a ver, Gustavo, como a todos, me gusta que vuelvan a contar, aunque vinieron tres empresas que son muy conocidas y muy grandes, que cuentes qué es Siemens, qué hace Siemens hoy y cuál es tu rol adentro de la empresa. Bueno, Siemens es una empresa que está en Argentina hace 160 años. Empezó de la construcción del telégrafo, pasó por generación, ferrocarriles. Hoy estamos en automatización industrial, en electrificación, la parte de movilidad sustentable. Y mi rol dentro de Siemens es fundamentalmente el abordaje de la transformación digital con el objetivo de la sustentabilidad. ¿Cómo sería el nombre? Yo lo leí en inglés. El nombre en castellano de tu puesto. A ver, traducción literal, sí, es empresa digital, es la digitalización de la industria, ¿sí? Es la transformación de la transformación industrial, sí, desde el punto de vista de cómo ayudar a acelerar los procesos con automatización, digitalización e integrar todo lo que es hoy trabajo manual, sí, de recopilación, de data entry, de captura de datos de planta, en procesos más en pantalla, eliminando los papeles, y haciendo la parte operacional mucho más eficiente, digamos, ¿no? Entonces ahí entra rozando siempre la sustentabilidad, porque si hacemos el proceso más sustentable, si hacemos con mejor calidad de primera vez, evitamos retrabajos, consumos de energía, consumos de materiales que en su defecto terminan siendo reciclados, digamos, ¿no? Ahora, la digitalización sola no es sinónimo de ser más sustentable y de emitir menos, ¿no? No. Y es más, uno de los grandes problemas de la sustentabilidad es la sostenibilidad de la transformación digital. Es un trabalenguas. Nosotros trabajamos con las dos palabras, sustentabilidad y sostenibilidad. Tenemos que generar sustentabilidad de manera sostenible, en el tiempo, para que esto no vuelva a caer, no sea un impulso de moda. Hoy somos sustentables y tenemos este índice y esta descarbonización, y mañana lo dejamos de llevar adelante. Entonces ahí lo que hacemos nosotros es trabajar en la cultura de la transformación digital, teniendo en cuenta el objetivo, el para qué, el propósito de esa transformación. ¿Y cómo lo trabajan? Principalmente con un grupo de consultores, sí, con alianzas estratégicas, que después te voy a contar un poquito más sobre eso, y tratando de llegar a las grandes empresas, pero al primer y segundo anillo. ¿Cómo sería? Claro, vos por ejemplo tenés una empresa, la Anónima, sí, que se nutre de proveedores. Ese es el primer anillo que le trae el que cosecha, que tiene el campo, el que fabrica, ¿sí? También tiene que llegar a tener una cadena completa. Y ahí tendríamos un poquito más cerca el tercer scope de la huella de carbono, ¿no? Huella 1, cómo me mido a mí mismo y cómo reduzco. Voy a hacer un disclaimer, una aclaración, de que expliques qué es la huella de carbono. La huella de carbono es la cantidad o una medición equivalente de dióxido de carbono generado, sí, por nuestra fabricación o generación de servicios, ¿sí?
¿Eso cómo se mide? Cantidad de materiales, insumos, energías que utilizo para fabricar mi producto o dar mi servicio. Ejemplo, soy un consultor, no fabrico nada, no tengo una industria, pero me traslado en auto, viajo en avión. Bueno, tener medida esa cantidad de viajes, inclusive ahora en los tickets de avión, ves el dióxido de carbono equivalente, con lo cual podés ir haciendo la medición de tu huella interna de la provisión de ese servicio. Por ejemplo, Paola de Natura nos decía, nosotros tratamos de que todo no venga de Brasil para reducir un poco las emisiones. Esa es una. Bajar la huella de carbono. Ese es el segundo scope, donde vos solamente traes, te abasteces de esos productos para transformarlo. Sí. Entonces, y está el tercero, sí, que es dónde se produce realmente la capacidad primaria de elaboración, sí, cómo se transporta y cómo se utiliza para generar ese producto de servicio. Ahí tenemos los 3 scopes. Las palabras de interno, puerta a puerta, sí, desde la generación hasta la puerta, que incluye la logística, y la parte de la fabricación primaria, sí, transporte, utilización dentro de la fábrica o de las provisiones de servicio y su disposición final, que era lo que decían antes. Toda la cadena. Toda la cadena completa. Ahora, ustedes, y ya voy a una plataforma muy interesante que me interesa, que han lanzado, pero ustedes están mirando lo de la huella de carbono para lo que es lo vieja que es Siemens, por decirlo de alguna manera, sí, no hace tanto. Contanos un poco qué es lo que ha impulsado a una empresa como Siemens a meterse, para el público que nos está escuchando, que no viene del sector y que les interesa escuchar, ¿por qué se metieron a trabajar con la huella de carbono, a tratar de reducir las emisiones y cuidar esta casa que habitamos? En principio, Siemens está radicada originalmente en Alemania, sí, Comunidad Europea, donde es fuertísimo el 2030, digamos, la sustentabilidad como visión, con lo cual eso es un propósito interno nuestro, está en nuestro ADN y lo tenemos que llevar a todas las filiales alrededor del mundo, ¿no? Entonces, en Argentina se vio eso muy fuerte porque estamos productores primarios y necesitamos transformar y estamos bastante atrasados en transformación digital industrial, tenemos mucho para mejorar todavía. Pero la idea fundamental es tratar de trabajar en cómo nos vemos nosotros mismos. Siemens empezó con el telégrafo, ya no vende más, era telefonía, ya no vende más, generaba grandes plantas de generación basadas en fósiles, ya no lo hace más, o trata de ir saliendo de a poco, pero también es la número 1, o una de las número 1, está en el top 3, ¿sí?, de fabricación de elementos de automatización industrial. Ese desarrollo de esos productos tienen un sello de Siemens que se llama Ecotec. 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 ¿Qué significa eso? Que tiene embebida la circularidad en su diseño. Es decir, desde su diseño hasta su puesta en servicio en un cliente final, la anónima Natura, que compra una máquina que trae un dispositivo automático de control, lleva la huella de carbono desde la fabricación, desde la colección de esa reutilización de plástico hasta la implementación. Entonces, en nuestras propuestas comerciales hoy, incluimos nuestra huella de carbono equivalente de nuestros sistemas de automatización. Interesante. Ahora voy a la plataforma, pero entonces ustedes básicamente no solamente trabajan con medir su propia huella de carbono, sino para el afuera también. Ahí vamos, en transformación digital, que es mi área, sí, lo que hacemos es ayudar a las empresas, a las industrias. Sí, es un servicio que brinda Siemens. Exactamente, atrás de la automatización, sí, la digitalización. Pero si no estamos en ese estadio todavía de poder capturar eso de forma automática o de poder medirlo con la automatización, hay una plataforma, ¿sí?, que pusimos a disposición con la UIA para todo tipo de industria de manera gratuita. Unión Industrial Argentina. Unión Industrial Argentina. Sí. La Unión Industrial Argentina tiene un programa que se llama Ruta Verde. Ruta Verde, sí, que viene de la mano de la transformación digital, agregándole el perfil de la sustentabilidad como catalizador o como disparador, acelerador, sí, para poder llevar a todas las industrias de Argentina que quieran, sí, la posibilidad de medir su huella de carbono. Mira qué interesante, o sea que se alía la Unión Industrial Argentina con la empresa Siemens para trabajar y dar la opción a todas las industrias argentinas de que puedan medir su huella de carbono. Sí, grandes, medianas y pequeñas, en cualquier nivel, con cualquier tipo de producción, inclusive hasta las unipersonales que tienen que dar un servicio. Y en este sentido, ¿qué rol juega la plataforma SeaGreen que han lanzado en conjunto? ¿Cómo hicimos eso? Nosotros, ¿cómo hacemos para medir nuestra propia huella? Sí. Tuvimos que desarrollar nuestras propias plataformas para poder hacerlo y medirlo y certificarlo. Porque una cosa es medirlo, otra cosa es certificarlo. Medirlo.
cómo es mi proceso productivo, qué materiales uso, quién me los vende, quién me los provee, cómo los transformo, cuánta energía gasto, ¿sí? Energía no eléctrica, agua, aire comprimido, vapor, gas, la que tenga disponible, si es renovable o no renovable. Y con eso generar realmente la huella de carbono de esta versión de mi producto. Al mismo, la plataforma SeaGreen me permite generar proyectos de transformación. Tengo un déficit de generación de carbono o quiero bajar un punto, ¿sí? Mi consumo o mi generación, genero un proyecto de mejora que va a generar una versión diferente de mi fabricación, con todo lo que tenga que ver la definición de materiales, recetas y todo lo demás, para poder medirlo más adelante y compararme. Entonces voy a tener todo lo que nosotros llamamos tracking o seguimiento a través del tiempo de cómo fue evolucionando mi huella de carbono a medida que voy avanzando con diferentes tipos de proyectos. Eso lo ves en la plataforma. ¿Cómo funciona, digamos, la plataforma? La plataforma funciona, es una plataforma web, ¿sí? Donde uno tiene dos formas de conectarse. Una, de manera manual, ingresando datos dentro de estos perfiles, creando una empresa, genera sus materiales, sus procesos productivos. O sea, te está escuchando el dueño de una pyme o de una empresa grande y dice, yo quiero ir por ahí. SeaGreen, SeaGreen, buscas en el navegador, te va a decir... SeaGreen, verde en inglés sería. S-I de Siemens, Green de verde. Siemens, verde, SeaGreen, ¿sí? Entramos a esa plataforma, nos registramos, creamos nuestra empresa y empezamos a configurar nuestro proceso productivo. Y es muy complicado. UIA, Unión Industrial Argentina, Ruta Verde, tiene consultores gratis que te ayudan a implementar la herramienta en tu negocio. O sea, si a vos te parece difícil, vas a encontrar a alguien de la Unión Industrial Argentina que te va a ayudar. De Ruta Verde. Exactamente, los consultores de Ruta Verde te van a ayudar a hacer la adopción de la herramienta. ¿Y cómo haces? Para, digamos, estás escuchando acá, no sabes ni dónde están los consultores de Ruta Verde. Entrás a la página de Unión Industrial Argentina, vas a ver un botón enorme, gigante, colaboración con Siemens SeaGreen, medí tu huella de carbono, entras ahí y vas a ponerte en contacto con un consultor que te va a poder ayudar a registrarte y a empezar a usar la herramienta. Ahora decís, no, yo estoy recanchero o mi empresa tiene un área de sustentabilidad que lo van a sacar en 2 segundos. ¿Entrás a esa plataforma? ¿Es gratis? Es gratis. Lo que hizo Siemens con la Unión Industrial Argentina, la puso a disposición. Por eso lo de sostenible. Durante 2 años consecutivos, para que puedas hacer un tracking real. Porque, ¿qué pasa? Sustentabilidad no es algo que, listo, muevo una perilla y empiezo a ser más verde. Hay que transformar, hay que entrenar, hay que modificar los procesos, hay que charlar con los proveedores, hay que charlar con los clientes. Entonces, todo ese ecosistema es necesario tenerlo en el tiempo. Entonces dijimos, bueno, empecemos con un proyecto de 2 años. Y veamos cómo va evolucionando la herramienta y cómo se usa, y si hay que extenderlo, lo extenderemos. Eso depende del uso que tengamos, en la adopción que tengamos en el mercado. Me da mucha curiosidad, porque vos decís, esta plataforma que han lanzado desde Siemens con la Unión Industrial Argentina es gratuita. ¿Por qué se pusieron a trabajar en algo gratis siendo una empresa? En principio, de vuelta, el propósito nuestro es trabajar en la sustentabilidad. Nosotros sabemos, y uno de los principales temas que inclusive con Eduardo trabajamos mucho Eduardo nuestro CEO, es el tema de la medición. No podemos cambiar algo si no sabemos cuánto, ni cuánto es, ni de dónde viene. Entonces la idea es empezar a medir. ¿Cuánto contaminás, básicamente? En principio con SeaGreen, con SeaGreen, ¿cuánto es mi huella de carbono? Ahora, yo uso palabras viejas, pero es para que todos nos entendamos, ¿no? Bueno, suponte que vos supieras cuánto es tu huella de carbono. Fantástico. ¿Bajo qué método la calculaste? Porque es un tema, un detalle, viste que en esos detalles están las cosas complicadas. Hay diferentes estándares. La industria automotriz tiene un estándar particular, la industria de alimentos y Catena, 2030, o sea, hay pacto global, hay diferentes formas. ¿Cómo hacemos nosotros para garantizar de que ese dato, esa huella, realmente es esa huella y la tengamos que certificar? La plataforma SeaGreen te da el certificado bajo estas normas internacionales. O sea que si vos sos una empresa y te querés quedar tranquilo que estás bajo las normas internacionales de reducción de emisiones, con SeaGreen, que es gratis, vos lo podés conseguir. Sacás el certificado en la norma que vos quieras certificarlo y te genera el certificado con validez internacional. ¿Cuál es la ventaja de eso? El problema de no tenerlo. Cuando querés exportar un producto, producción nacional, hacia el exterior, en algunos mercados ya están empezando a requerir tu medición de huella de carbono y tu sello de verde. Entonces ahí es donde entramos nosotros con la certificación a decir, bueno, acá está la certificación en base a la norma para que lo puedas presentar en los mercados internacionales. Es una ventaja competitiva.
Hoy un poco floja todavía porque no hay mucha demanda, Sí. pero cada vez hay más, entonces, porque los clientes todavía no lo están pidiendo, solicitando. Ok, también lo están difundiendo, es algo más nuevo. Exactamente. Entonces estamos trabajando en los dos lados, ¿no? Por eso hablamos del Scope 3. Estamos trabajando del lado que va a comprar, del consumidor, y del lado que está proveyendo el servicio o producto, para que empiecen a trabajar y compartan a través de la misma herramienta el certificado o el producto ya traseado verde. Interesante, me estaba pensando que estaría bueno también escuchar a la Unión Industrial Argentina, que vengan acá y cuenten su mirada también Seguramente en esta alianza de la Laura plataforma. te va a poder explicar la parte más contextualizada, la parte de los consultores que hace mucho tiempo que vienen trabajando. Sí, con cómo lo reciben también las industrias, ¿no? Exacto. Porque entiendo que debe haber diferencias y en este sentido, porque tenemos que ir cerrando solo por una cuestión de tiempo, porque es muy interesante esta conversación y te agradezco por supuesto tu tiempo y esperemos que vuelvan. Cuando quieras. Yo lo que te pregunto es, si hay alguien que te está escuchando y viene del sector corporativo, de una empresa, ya sea más grande, más chica, lo que sea, y dice, pero esto, más allá de que la plataforma es gratis, ¿me sirve para ganar dinero? Bien. Si hay alguien que se hace esa pregunta, bueno, no todos no se la hacen, pero si hay alguien que se la hace. Bien, Sí. ahí empezamos a unir y es muy buena, una buena pregunta. Es, ¿cómo hacemos para transformar esto en monetizarlo? ¿Cómo Sí. monetizamos la huella verde, digamos, ¿no? El cálculo de huella? Primero, para un proyecto de mejora, tenés que tener una medición real. ¿Qué estamos lanzando en esta plataforma? Como está abierta para cualquier tipo de empresa, bueno, los datos se encargan de forma manual. Entonces vos tenés la posibilidad de cargar cualquier tipo de datos, sin validación. O sea, el origen depende como una carta documento, como una declaración jurada. Yo declaro que es esto, ¿sí? Cuando vemos la posibilidad de extender esto y tomarlo de forma automática, conectar a Segreen de manera automática con tu máquina, con tu planta, la transparencia que tiene eso es vital. Y cuando tenemos esta transparencia y empezamos a ver los cuellos de botella o los consumos excesivos de tus materiales, trabajamos específicamente en las áreas de mejora operacional o de calidad para traer esa reducción o ese mismo consumo, pero para sacar más producto o con mayor calidad. O sea que también ahorrás, digamos, por decirlo en criollo. Ahorrás o mejorás tu productividad, tu eficiencia, desde el punto de vista de la medición de la huella de carbono. Mira. O sea, por eso nosotros, o por lo menos mi departamento de transformación digital, lo ve como un nuevo monetizador de transformación digital porque nos impulsa a conectarnos, a automatizar, a integrar y a medir cómo podemos ayudar a las industrias a ser más rentables, digamos, ¿no? Se nos acaba el tiempo, apelo a tu brevedad total, tipo en forma de tweet. Tweet. Pero ¿qué estudiaste para tener este puesto? Pensando en los trabajos que hoy se generan en las compañías grandes. Yo pasé por Ingeniería en Sistemas, Sí. Terminé en Automatización y Control, una diplomatura de Ciencia de Datos y 25 años de experiencia de planta, de industria, tratando de hacer transformación digital y sustentabilidad, digamos. Entonces, Un capo. lo más importante es la experiencia, sí, o sea, las carreras industriales, Sí. las carreras de sustentabilidad que existen hoy, agronomía, y dependiendo del vector donde uno esté trabajando, tiene más o menos pertinencia, pero lo importante es trabajar en la continua evolución, porque esto cambia todos los días. Con el título de grado no alcanza, entonces tenemos que extenderlo en el tiempo. Y sustentabilidad es algo no muy nuevo, no muy viejo, digo, ¿no? Bastante nuevo, y hay que adaptarse rápidamente. Entonces, el camino es cualquiera de las ingenierías. Además, tenemos licenciaturas, tenemos un montón de diplomaturas y tecnicaturas que hoy pueden trabajar muy fuerte en este tema. Muchísimas gracias por venir a Transición 2030. Gracias a vos. Y hasta aquí llegamos, queridos televidentes. Estuvo buenísimo el programa de hoy. Está buenísimo escuchar a cabezas, porque tienen puestos altos nuestros 3 invitados del día de hoy en empresas muy grandes, pensar de esta manera, ¿no? Bueno, no es solamente el propósito de una empresa ser conocida, ganar dinero, sino cuidar la casa común que habitamos todos, que claramente está muy enferma. Hasta la próxima, que estén muy bien.